Un guerrero orco salvó a una princesa enemiga en batalla. Ella se disfrazó de sirviente para encontrarlo. Quédate abajo, humana, a menos que quieras morir en este campo. Se arrojó entre ella y la espada que caía sin pensar, sin dudarlo, sin saber ni por un instante que la mujer temblorosa presionada bajo su escudo era la princesa del mismo reino contra el que había venido a luchar. La batalla rugía a su alrededor. Acero, humo, caballos relinchando, y ella era solo una chica con ropas desgarradas, acorralada tras un carro de suministros derrumbado. Demasiado orgulloso para correr y demasiado desarmado para mantenerse firme contra soldados que la doblaban en tamaño, mató a los 2 soldados, acercándose a ella con la sombría eficiencia de un hombre que había hecho esto toda su vida. Luego desapareció, devorado por el caos de la guerra antes de que ella pudiera siquiera aprender su nombre. Sin embargo, había visto su rostro, la marca del clan en su mandíbula, el colmillo roto, los ojos que la habían mirado no como un enemigo, no como un premio, sino simplemente como alguien que valía la pena salvar. 3 semanas después, vestida con un delantal de sirviente prestado y una historia que nadie pensó en cuestionar, ella cruzó las puertas de su aldea. No había venido a agradecerle. Había venido porque no podía dejar de pensar en por qué lo hizo. Y dime, ¿te conquistó este guerrero orco? Un soldado que salva a una princesa enemiga simplemente porque era una persona que valía la pena salvar, no por su corona, no por la recompensa. ¿Crees que está tomando la decisión correcta al regresar a buscarlo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Realmente quiero saberlo. La aldea de Dún Hallow se encontraba en el extremo oriental de los territorios de Stone Creek de la misma manera que ciertas cosas se encontraban en el borde de los mapas, presentes y reales y en gran medida indiferentes hacia el resto del mundo las reconocía. No era el tipo de asentamiento que aparecía en la fotografía oficial de Aldeare. Los caminos se conducían a él eran anchos y sin pavimentar, construidos para cuerpos más pesados que los caballos, y cada edificio se había construido con la misma piedra gris de montaña que los picos ásperos producían en abundancia, sólida, permanente y completamente desinteresada en ser imponente. Las proporciones de todo estaban diseñadas para los marcos orcos. Los marcos de las puertas eran más altos, las mesas más anchas. El borde de piedra del pozo se alzaba a una altura que habría requerido que la mayoría de los adultos humanos se pusieran de puntillas para usarlo. Había una honestidad física en Dún Hallow que lo distinguía de cualquier asentamiento humano que hubiera visitado. Nada se había construido para parecer algo. Todo se había construido para funcionar. Var había vivido al final del camino oriental durante 6 años. Había construido la casa él mismo durante el primer invierno tras regresar de la campaña de Thornpass, la que terminó con un alto el fuego formal en el que nadie confiaba, y un coste personal del que no había querido hablar desde entonces. La casa estaba limpia y funcional. El hogar tiraba bien. El tejado había sido reparado correctamente 2 veces. Había un mueble bajo la ventana oriental donde hacía trabajos de carpintería por las mañanas, cuando la luz entraba directa y útil, y un estante sobre la chimenea con 3 objetos que cualquiera que lo conociera podría haber leído como una breve biografía. Una taza de madera que su madre había tallado la mañana en que partió para su primera batalla a los 17 años. Una piedra de río lisa de las orillas cubiertas de gris que había recogido sin comprender del todo el impulso, y una carta doblada, que había recibido hacía 4 años y que nunca había contestado, y que no se atrevía a tirar. Tenía 31 años, alto incluso entre orcos, lo que le había proporcionado una conciencia automática, de por vida, de la altura de los techos y de la política espacial de las habitaciones compartidas. Su cabello era negro y lo llevaba corto por razones prácticas. Su rostro contaba la historia de un hombre que había pasado demasiados años en trabajos militares contratados. El colmillo izquierdo roto, destrozado en el tórax, había vuelto a crecer en un ángulo incorrecto. La cicatriz diagonal desde el exterior del ojo hasta el borde de la mandíbula, causada por una espada enemiga. La nariz, que había sido arreglada 2 veces y aún estaba ligeramente mal colocada. La marca de piedra del clan le recorría la mandíbula izquierda y el cuello en un intenso índigo. 3 picos montañosos, el símbolo que la generación de su abuelo se había esforzado por establecer como algo que valiera la pena llevar. Sus manos eran grandes y cuidadosas, unidas en patrones específicos que describían su historia con más precisión que las palabras. La cresta interna de la palma, producto de 15 años de empuñadura de espada, la aspereza más reciente en los nudillos y las yemas de los dedos por las herramientas de carpintería, una cicatriz de quemadura en el pulgar derecho, causada por un accidente en la forja a los 14 años, que había dejado de notar hacía tanto tiempo.
Simplemente se había convertido en parte de la geografía de su propia piel. Estaba reemplazando un poste de la cerca la mañana en que ella llegó. El poste se había podrido en su base durante el verano, y toda la sección de la cerca llevaba 3 semanas inclinada en un ángulo cada vez más incorrecto, lo que le molestaba como siempre le molestaban las imprecisiones en silencio, hasta que hacía algo al respecto. Era temprano, la luz tenue y gris, el frío de finales de otoño flotaba en el aire con el peso específico de una estación que había llegado y pretendía quedarse. Su respiración formaba pequeñas nubes constantes. El suelo estaba duro, pero aún no estaba completamente congelado. Oyó el crujido de la puerta. Terminó de apisonar la tierra alrededor del nuevo puesto antes de levantar la vista, pues los carros de suministros llegaban por las mañanas, y el comerciante de la ruta sur estaba retrasado, y ninguno de los dos requería atención inmediata. Cuando levantó la vista, lo que vio requería una atención completamente distinta. Ella estaba de pie justo dentro de la puerta con una mochila de lona al hombro y una expresión de estudiada neutralidad en el rostro. Vestido de lana gris, delantal blanco, cabello oscuro con una trenza práctica, ropa de sirviente usada con la deliberada dedicación de alguien que había tomado una decisión sobre lo que era y se aferraba a ella. La ropa estaba un poco demasiado bien hecha. Las costuras eran demasiado uniformes. El delantal estaba atado con una precisión que denotaba a alguien acostumbrado a ser observado más que a alguien acostumbrado a trabajar. No notó ninguno de estos detalles al principio. Lo que notó fue su rostro. Sus ojos marrones recorriendo el pueblo con la precisión de quien cataloga salidas y puntos de referencia, la mandíbula apretada con la firmeza controlada de quien controla sus propios nervios. Y bajo ambas cosas, la cualidad específica de alguien que había estado en grave peligro recientemente y aún no estaba completamente convencido de estar a salvo. Había visto ese rostro por última vez en la batalla de Grey Crossing hacía 3 días. Sus manos se quedaron quietas en el poste de la cerca. Su mirada recorrió el camino y lo encontró. Por un instante, breve como una cerilla encendida, algo cruzó su rostro. Luego, la neutralidad regresó. Levantó la barbilla y caminó hacia el centro del pueblo con el paso decidido de quien tiene un destino y pretend alcanzarlo. Él se quedó de pie con el poste de la cerca en la mano y la observó pasar. Se dijo 4 veces que se había equivocado. Lo creía menos con cada repetición. Y como tantos que habían pasado sus vidas escuchando historias sobre los reinos al otro lado de la frontera, historias que eran más política que verdad, más miedo que hechos, nunca había imaginado que esos mundos distantes enviarían a alguien a través de la distancia y la dejarían en medio de su camino en una fría mañana con lana prestada. Si quieres entender cómo un solo momento de acción honesta puede desentrañar 2 vidas de cuidadosa distancia, quédate con esta historia. Dejó el poste de la cerca. Se sacudió la tierra de las manos. Volvió al trabajo y pensó en lo que había visto y no dijo nada a nadie. Antes de encontrarse, cada uno había pasado años cargando cosas que no tenían un buen lugar donde dejarlas. Varric había crecido en Dun Hollow, como los niños crecían en pequeñas aldeas de clanes vistos por todos, conocidos por todos, moldeados por la mezcla específica de pertenencia y confinamiento que provenía de una comunidad donde cada elección tenía testigos. Su padre había sido cantero. Su madre había sido curandera. Había sido el mediano de 3 hermanos, lo que significaba que había crecido en un ambiente práctico, sin glamour, útil y poco celebrado, lo cual se adaptaba a su temperamento. Su madre murió cuando tenía 12 años. Una fiebre primaveral se llevó a 3 personas en 10 días, y ella era la tercera. Se había sentado con ella toda la noche anterior, cogiéndole la mano, escuchando cómo cambiaba su respiración. Y había aprendido algo en esa larga y oscura vigilia que nunca olvidaría del todo. Que la gente podía ser arrastrada por algo tan simple y estúpido como una enfermedad, y que no había nada heroico en ello, ni nada justo, y que la única respuesta razonable era estar plenamente presente mientras la presencia aún fuera posible. Había partido para su primer contrato militar a los 17 años, y no había mirado atrás con arrepentimiento, lo cual no era lo mismo que mirar hacia adelante con entusiasmo. Era bueno en el trabajo, no porque le encantara luchar, sino porque era disciplinado y cuidadoso, y porque había aprendido pronto que los soldados que sobrevivían a largo plazo no eran los más fuertes ni los más agresivos, sino los que prestaban atención cuando todos a su alrededor se detenían. Comandaba una unidad por 25. Tomaba decisiones que salvaban vidas y decisiones que las costaban, y las llevaba con igual peso, porque cualquier comandante que no lo hiciera no entendía lo que realmente requería el trabajo. Lo que lo había enviado a casa para construir una vida tranquila era un hombre llamado Daven, su segundo al mando durante 3 años, agudo y firme,
el tipo de persona que hacía que el trabajo difícil valiera la pena. En Tornpaz, Verk había mantenido la posición en lugar de retirarse, y Davin había muerto en la última hora de combate por ello. La evaluación militar exoneró por completo a Varric. De todos modos, llevaba a Davin como quien lleva algo auténtico que el registro oficial simplemente se había negado a registrar. Había regresado a casa, había construido su casa y había organizado su vida en torno a un principio. Estar presente para las personas y las cosas que tienes delante. Ser útil. Estar presente. No dejar que el miedo a la pérdida te impida preocuparte. No era una filosofía complicada. Era la única que funcionaba. Se sentía solo como lo eran las personas autosuficientes, capaz de gestionarlo, consciente en ocasiones de que gestionar y sanar no eran lo mismo, y demasiado honesto consigo mismo como para fingir lo contrario. Lo que no había hecho en 6 años de vida tranquila y cuidadosa era esperar un cambio. Al otro lado de la frontera, Ayaros había pasado 23 años siendo cuidadosamente gestionada y se había convertido en una discreta experta en todo aquello que la gestión pretendía impedirle llegar a ser. Era la segunda hija del rey Aldrich y la reina Marin de Aldenmir, lo que la colocaba en la particular posición de un pelo de repuesto, educada con la suficiente minuciosidad como para intervenir si era necesario, sin la vigilancia necesaria para impedirle desarrollar su propia mente. Había aprovechado esta brecha con la meticulosidad sistemática de quien comprende que las brechas se cierran y hay que aprovecharlas mientras duran. Había leído toda la historia que sus tutores le habían asignado y luego había encontrado los libros que no le habían asignado. Había estudiado las estructuras de los clanes orcos no como información enemiga, sino como la arquitectura social de toda una civilización que su reino ignoraba con insistencia. Había aprendido 4 idiomas con fluidez y podía leer 2 más. Había solicitado 3 veces llevar estos conocimientos a conversaciones diplomáticas formales, y la habían redirigido al bordado, lo que la había enfurecido silenciosa y permanentemente. Además, en contra de las preferencias expresadas por sus tutores de la corte y con la discreta cooperación de un instructor militar retirado, que respetaba la competencia independientemente de la persona que la demostrara, había pasado 6 años aprendiendo a desenvolverse en una situación de amenaza, no a la esgrima formal. Era sincera consigo misma. Su tamaño y complexión convertían el combate abierto en una mala elección estratégica. Pero la gestión de amenazas a corta distancia, la conciencia situacional, las habilidades específicas de alguien que entendía que ser incapaz de igualar la fuerza de un oponente no era lo mismo que ser incapaz de influir en un resultado. Le habían dicho repetidamente que estas eran actividades impropias de una dama. Ella había continuado practicándolas, y la diferencia entre lo impropio de una dama y lo útil nunca la había preocupado. Había estado en el cruce de Gravale porque había tomado una decisión estratégicamente acertada y logísticamente errónea. La disputa fronteriza de su padre con el clan de la Piedra llevaba 2 años gestándose por un cruce de río reclamado por la facción Tornville del Lord Aron. Y ahora había pasado esos 2 años leyendo cada despacho, cada tratado y cada informe de inteligencia, y había llegado a la conclusión, cada vez más segura, de que el conflicto era artificial, de que alguien se estaba beneficiando de la tensión constante, de que la vía más rápida para un alto el fuego era conseguir un testigo fiable en el punto de negociación antes de que los asesores militares de su padre pudieran convertir una disputa de propiedad en algo irreversible. Había salido a caballo con 4 guardias y había sido emboscada. En retrospectiva, comprendió que la emboscada no había sido casual. Alguien sabía que venía y no quería que llegara. Sus guardias se separaron de ella en los primeros minutos. Se encontró sola en el campo de batalla cuando estalló la batalla, sin más arma que el pequeño cuchillo que siempre llevaba consigo, y con el instinto de combate que le habían dado 6 años de entrenamiento impropio de una dama, ninguno de los cuales era adecuado para la situación en la que se encontraba. No había entrado en pánico. Esto era lo único que se atribuía en el cuidadoso recuento posterior al evento que había realizado durante 3 semanas. No había entrado en pánico, había usado el carro de suministros como cobertura y había evaluado sus opciones con la precisión absoluta de quien ha aprendido a pensar con claridad cuando hacerlo es más difícil. Las opciones eran escasas. Y entonces apareció un guerrero orco, se interpuso entre ella y los soldados, acercándose a ella, y sus opciones cambiaron por completo. Técnicamente, estaba desarmada en comparación con los 2 soldados. El cuchillo no era insignificante, pero los soldados tenían armas y armadura completas y operaban con la agresividad específica de hombres enviados con un propósito. Lo que los 6 años de entrenamiento le habían dado no era la capacidad de luchar contra esos soldados y ganar. Era la capacidad de no convertirse en un problema mayor de lo necesario,
de pasar desapercibido y no contribuir al caos, de mantenerse coherente y funcional en condiciones diseñadas para generar pánico. Había cumplido su propósito. Lo que había servido a propósito mayor era el guerrero orco con la marca del clan en la mandíbula, quien había decidido en medio de una batalla que ella valía la pena. Había pensado en esa decisión todos los días durante 3 semanas, no en el hecho, sino en su calidad, en la completa ausencia de cálculo en ella. Había pasado toda su vida en una corte donde cada acto de aparente generosidad contenía una capa de expectativa subyacente, donde la amabilidad siempre era en parte moneda de cambio, donde ser ayudada significaba estar en deuda de maneras que a veces se decían y siempre se sentían. Este hombre la había mirado y la había ayudado con la misma calidad de atención que alguien le da a una ventana que necesita abrirse o a un poste de cerca que necesita reemplazarse porque era necesario hacerlo y él estaba allí y era capaz de hacerlo. Eso era todo, sin esperar nada a cambio, sin reconocimiento de su valor, sin una actuación de vale para un público, simplemente el acto simple. Había tomado prestado el vestido, se había subido a caballo y se había contado varias historias sobre inteligencia estratégica, reuniéndolas hasta que dejaron de ser convincentes, y entonces simplemente cabalgó hacia aquello que no podía nombrar, pero que no podía dejar de perseguir. Lo que llevaba debajo de toda la competencia, la educación y la compostura cortesana cuidadosamente conservada era una pregunta que nunca había respondido satisfactoriamente. Si alguien la había tratado como ella misma, sin la corona como tema principal de la interacción. Había vivido 23 años como la princesa L de Old de Mayare y se había vuelto extraordinaria en ello, y a veces, en la honesta oscuridad de sus horas privadas, se preguntaba qué se escondía tras esa extraordinaria actuación. El orco del cruce de Gravale había visto lo que había debajo, o mejor dicho, no había visto la actuación en absoluto, lo cual equivalía a lo mismo, y ella no había sido la misma desde entonces. El panadero Tobille tenía 70 años y se daba el lujo de no preocuparse por cosas que antes le importaban mucho, lo que lo convirtió, durante los primeros días de Arendun Hallow, en un empleador ideal. Le importaba si la manzanilla sobrevivía a la helada. Le importaba si su contabilidad cuadraba. Le importaba si el romero había sido cortado correctamente, algo que no había sucedido cuando ella llegó, un hecho que descubrió en un encuentro matutino con Bari que no esperaba ni estaba preparada. Estaba en su cuarta mañana en el pueblo cargando una cesta de hierbas después de un reparto. Al doblar una esquina y chocar directamente contra él, se detuvo. Ella se detuvo. Permanecieron inmóviles un instante más de lo que requería el acto de evitar la colisión. Era más grande en proximidad de lo que la distancia le había permitido registrar. Era una observación objetiva, se dijo con firmeza, sin dimensiones adicionales. La miraba con una expresión que no pudo descifrar de inmediato. Midió con cuidado la mirada de quien revisa un cálculo que los números no respaldaban. Dijo que su cabello parecía diferente desde la última vez que la había visto. Ella se quedó muy quieta por dentro, manteniendo la compostura exterior. Le preguntó a qué persona estaba pensando, si no le importaba describirla. Lo consideró un momento y luego dijo que la persona había estado en una situación difícil y se comportaba como alguien con experiencia en situaciones difíciles. Dijo que su cabello estaba suelto y que el viento había sido bastante intenso. Hubo algo en la forma en que dijo esto último, seco, no cruel, completamente preciso, que la sorprendió al punto de sonreír antes de darse cuenta. Ella le dijo que nunca había estado en una batalla. Era una empleada de cocina de los asentamientos del valle. Lo dijo con firmeza y le sostuvo la mirada. Él escuchó cada palabra. Asintió lentamente una vez y dijo que debía de haberse equivocado. Le deseó buenos días. Cada uno se fue por su lado. Él no la creyó. Ella estuvo segura de esto a los 20 pasos. Segura por la calidad de su escucha, la atención plena y pausada de quien procesaba lo que oía con precisión en lugar de aceptarlo como cierto. Él lo sabía, o lo sospechaba firmemente, y había decidido, por razones que ella aún no podía determinar, no decir nada al respecto. Esto era, decidió, o muy estratégico o muy amable. Aún no podía distinguir cuál. A la mañana siguiente, él pasó por el jardín de hierbas mientras ella cosechaba el último romero y se detuvo a observar, sin ninguna condescendencia, que estaba cortando los tallos demasiado cortos y perdiendo nudos de crecimiento viables. Se agachó a su lado y le mostró dónde cortar en su lugar, sus manos moviéndose a través del romero con una precisión que la sorprendió. Cuidadoso y exacto, atento a las cosas pequeñas como alguien que había aprendido a valorarlas. Ella observó sus manos porque observar su rostro mientras se concentraba era de alguna manera más de lo que estaba preparada para hacer. Le agradeció la corrección.
Él dijo que el romero de Tobal era mejor en 3 pueblos y que sería un desperdicio arruinarlo. Se fue. Ella replantó los tallos cortados en la posición correcta y pensó en sus manos durante mucho más tiempo del que el tema justificaba. Las conversaciones crecieron a partir de ahí como crecían las cosas honestas, sin drama, sin anuncios, a través de contacto diario acumulado. Él pasaba todas las mañanas camino a la carpintería en el extremo este del pueblo, y ella siempre estaba en el jardín o haciendo algún recado, y las conversaciones empezaban a los 5 minutos y se extendían a los 10, y luego a los 20. Y una mañana levantó la vista y Toal había aparecido en la puerta de la panadería y había vuelto a entrar con la expresión satisfecha de un anciano que entendía exactamente lo que se estaba desarrollando y lo aprobaba de todo corazón. Se suponía que debía estar recopilando información. Continuó diciéndose esto con una convicción cada vez menor durante aproximadamente 5 días, después de los cuales simplemente dejó de decirse nada y esperaba con ilusión las mañanas. Lo que encontró en él no era lo que